Buenos días con todos. El día de hoy vamos a presentar el tema Fundamentación Legal. Integrantes: Leonardo Canga, Paola Chamorro, Gisela Isa, Jennifer Musso, Carolina Ponce y Pablo Ruiz. Primero, documentación de naturaleza legal. Se refiere a establecer normas jurídicas correspondientes que respalden el trabajo de investigación. Citar disposiciones, artículos o reglamentos de fuentes legales, ya sean estas nacionales o internacionales, que permitan el apoyo a la investigación. Documentación de naturaleza legal. Las principales son normas, leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, ordenanzas y estatutos. Referentes legales en Ecuador. La principal, la Constitución de la República del Ecuador, seguida por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI. Tercero, Reglamento General a la LOEI. Cuarto, Reglamento de Educación. Quinto, Código de la Niñez y Adolescencia. Sexto, Código de Convivencia. ¿Cómo citar los documentos legales? Para saber cómo se deben de citar los documentos legales, se debe de tomar en cuenta la pirámide de Kelsen. Esta es la representación gráfica del sistema jurídico de un país, cuyo objetivo es categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir, determinando cuál predomina sobre las demás. Esta pirámide de Kelsen tiene 3 niveles, que es el nivel fundamental, el nivel legal y el nivel base. Dentro de nuestro país, en el nivel fundamental se encuentra lo que es la Constitución de la República del Ecuador y los tratados y convenios internacionales. En el nivel legal se encuentran las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Ya en el nivel base encontramos lo que son las normas regionales y ordenanzas distritales. Además tenemos los decretos y reglamentos. También tenemos las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones, y ya por último, tenemos las demás actas y decisiones de los poderes públicos. Continuamos con la caracterización de variables. Una variable es un elemento que vamos a medir, controlar y analizar en una investigación o estudio. Son características y propiedades de un objeto o fenómeno que adquiere valores ya sean cualitativos o cuantitativos. En una investigación, una variable puede definirse de manera conceptual u operacional. La definición conceptual se define la variable en otros términos, dentro de un campo conceptual, marco teórico. Se tratan de definiciones de diccionarios o artículos y se describe su esencia o características. En la definición operacional, es el conjunto de procedimientos y actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales que se desarrollan para medir una variable. Una definición operacional manifiesta cómo recoger datos respecto de una variable. Cuando el investigador dispone de varias opciones para definir operacionalmente una variable, debe elegir la que proporcione mayor información sobre ella, capte mejor su esencia, se adecue más a su contexto y sea más precisa. Además, son criterios para evaluar una definición operacional: la adecuación al contexto, la capacidad para captar los componentes de la variable, la validez y la confiabilidad. A manera de ejemplo, tenemos la variable ansiedad. Su definición conceptual es una respuesta cognitiva, comportamental y fisiológica, excesiva o prolongada ante una situación percibida como amenazante, lo cual provoca en el sujeto una respuesta tanto emocional como psicofísica. Para su definición operacional, la ansiedad de un individuo se mide por medio de la observación directa de los expertos, con mediciones fisiológicas o a través de un cuestionario de ansiedad. Tipos de variables. Como tipos de variables tenemos las que son de posición en la investigación. Por ejemplo, la variable independiente, que es el elemento, fenómeno o situación que explica, condiciona y determina la causa o presencia, cantidad o calidad de otro fenómeno o situación. La variable independiente, que expresa las consecuencias del fenómeno, es decir, el efecto, la cual varía según los cambios de la variable independiente.
La variable interviniente, que es la causa de la causa, es decir, influye en la relación de dependencia que existe entre la variable independiente y la dependiente. Otros tipos de variables tenemos la controlada, que determina los valores que pueden ser determinados por el investigador mismo, es decir, describe la variable independiente en un trabajo de experimentación. La variable aleatoria, en el cual los valores no pueden ser asignados por el investigador, es decir, la variable dependiente siempre es aleatoria en investigaciones de observación porque no depende del investigador. Las variables observables son llamadas también experimentales porque pueden ser objeto de observación y mediciones directas. Por ejemplo, el determinar la altura o el peso de una persona. La variable hipotética, que es construida por la mente humana, se infieren a través de sus efectos. Un ejemplo de ellos es la inteligencia. Es una variable hipotética porque solo se puede observar y medir por sus efectos. Elementos para construir una variable. Tenemos el indicador. Son una de las partes en la que se ha dividido una variable. Constituyen el conjunto de actividades o características propias de un concepto. Una variable debe tener el menor número de indicadores y estos deben ser realmente muy representativos de la misma. Cada variable debe tener formas estadísticas de medición muy específicas para cada indicador. Hay que tomar en cuenta que los indicadores solo poseen una relación de probabilidad con respecto a su variable. También tenemos unidades de análisis y variables. Hay que tener en cuenta que estas dos son muy diferentes. La unidad de análisis es el elemento, mientras que las variables son atributos, características o propiedades de las unidades de análisis. Por ejemplo, tenemos que como unidad de análisis individuo, mientras que su variable es el peso, estatura, edad, grupo sanguíneo, etc. Tenemos como unidad de análisis pareja. Su variable es de diferencia de edades, estado civil, coincidencia de personalidades, etc. También hay que tener en cuenta reglas sobre las unidades de análisis y variables. Las variables deben ser atributos. La variable elegida tiene que ser efectivamente una propiedad de la unidad de análisis. 2. Las investigaciones tienen que incluir por lo menos una unidad de análisis y cada unidad de análisis una variable. 3. Una variable no puede ser una unidad de análisis y viceversa.